Nuestra mente se aferra al conocimiento como si fuera la clave para la seguridad, el orden y la verdad. Pero, ¿qué sucede cuando el conocimiento psicológico se convierte en una barrera que impide ver la realidad? En este episodio exploraremos el diálogo entre Krishnamurti y Bohm sobre cómo el conocimiento, en lugar de liberar, puede aprisionarnos en patrones repetitivos. ¿Podemos vivir sin esta dependencia? ¿Es posible percibir la vida sin la interferencia del conocimiento psicológico? Profundicemos en ello. La mente atrapada en la repetición del conocimiento. Krishnamurti plantea la cuestión central de la siguiente manera. ¿Qué hace que la mente siga siempre un determinado patrón? ¿Que esté siempre buscando? Si abandona un patrón, adquiere otro, todo el tiempo se mantiene funcionando de ese modo. Uno puede dar explicaciones de por qué procede así. Puede decir por protección, por seguridad, por indiferencia, por cierta dosis de insensibilidad, porque uno descuida el propio florecimiento, etc. Pero es en verdad muy importante explorar profundamente por qué nuestras mentes están siempre operando en una dirección particular. Bohm responde con una observación clara sobre el hábito del conocimiento. Dice así: pienso que el hábito, la rutina, es inherente a la naturaleza del conocimiento acumulado. Krishnamurti indaga más. ¿Está usted diciendo que el conocimiento debe invariablemente crear una rutina? Bohm aclara: tal vez no sea inevitable, pero si nos estamos refiriendo al conocimiento psicológico, parece desarrollarse de ese modo en la humanidad. Luego Krishnamurti señala el problema. Pero ¿por qué la mente no se da cuenta de ello? ¿Por qué no ve el peligro de esa repetición mecánica y el hecho de que en ella no hay nada nuevo? ¿Por qué no ve cómo seguimos siempre en lo mismo? Bohm dice lo siguiente: a mi entender, la rutina o el conocimiento acumulado parece tener una significación que va mucho más allá de su significado real. Si decimos que tenemos conocimiento con respecto a algún objeto, como por ejemplo el micrófono, eso tiene cierta importancia limitada. Pero el conocimiento acerca de la nación a que uno pertenece parece tener una importancia inmensa. Krishnamurti entonces pregunta: ¿es entonces esta atribución de importancia la causa de que la mente se limite de esa manera? Y Bohm concluye que el conocimiento psicológico se convierte en algo absoluto en la mente humana y dice: debido a que este conocimiento parece tener un valor tremendo, superior a todos los otros valores, ello hace que la mente se apegue a él. Parece la cosa más importante en el mundo. Podemos analizar en esta parte del diálogo varios puntos destacados. 1. Krishnamurti señala que la mente humana busca constantemente patrones y rutinas, incluso cuando éstas se han vuelto obsoletas o dañinas. Cambiamos de ideas, creencias o sistemas, pero seguimos atrapados en una estructura mental rígida. 2. Bohm identifica la causa de esta rigidez. El conocimiento acumulado genera hábitos automáticos que se perpetúan. Aunque el conocimiento puede ser útil en ciertos aspectos, cuando se aplica psicológicamente se convierte en una barrera para la percepción de lo nuevo. 3. Krishnamurti cuestiona por qué la mente no ve el peligro de esta repetición mecánica. Aunque los seres humanos pueden darse cuenta de que están atrapados en sus pensamientos y condicionamientos, siguen aferrándose a ellos porque el conocimiento psicológico les otorga una sensación de seguridad.
4. Bohm sugiere que esto ocurre porque le damos al conocimiento psicológico una importancia desmesurada, creyendo que define quiénes somos. Por ejemplo, la identidad basada en la nación, la religión o las experiencias personales parecen tener un valor absoluto cuando en realidad es solo una construcción mental. 5. El conocimiento es útil en el ámbito práctico, como usar un micrófono o una herramienta, pero cuando aplicamos el mismo enfoque a la identidad y a las relaciones humanas, creamos conflicto. La distorsión de la realidad, el velo del conocimiento. Krishnamurti plantea la distorsión fundamental. Dice: nuestra percepción está generalmente gobernada por el conocimiento, por el pasado, o sea, el conocimiento que percibe y la acción que surge de ello, que opera desde ese conocimiento. Este es el factor de contracción del cerebro, el factor de la senilidad. Bohm amplía la idea. Si el conocimiento trata de ser permanente y absoluto, se convierte en una prisión. El cerebro repite lo mismo, generando una estructura rígida que distorsiona la percepción. Krishnamurti profundiza sobre la estructura del tiempo en la mente. Dice: en tanto el cerebro, que ha evolucionado a través del tiempo, siga viviendo en un patrón de tiempo, se estará volviendo senil. Si pudiéramos quebrar ese patrón de tiempo, el cerebro se saldría de su patrón y por lo tanto tendría lugar algo diferente. Bohm y Krishnamurti discuten sobre cómo este patrón impide ver la realidad. Bohm dice: si el conocimiento pudiera verse a sí mismo mientras opera, el punto es que el conocimiento parece operar sin saberlo, simplemente aguardando y después actuando, en cuyo lapso ha desorganizado el orden del cerebro. Krishnamurti dice: ¿cómo hemos de romper con eso siquiera por un segundo? Bohm sugiere una posible solución. Dice que el cerebro posee la capacidad de escuchar. Tenemos que preguntarnos si el hombre común está tan lleno de opiniones que no puede escuchar. Ahora analicemos esta parte del diálogo con 4 puntos clave. 1. La percepción condicionada por el pasado. Krishnamurti señala que nuestra forma de percibir el mundo está basada en el conocimiento acumulado, lo que significa que nunca vemos la realidad directamente. 2. El peligro de la permanencia del conocimiento. Bohm argumenta que cuando el conocimiento busca establecerse como algo absoluto, se convierte en un obstáculo. La mente no se da cuenta de que está atrapada en este ciclo, ya que el conocimiento actúa automáticamente sin cuestionarse. 3. Romper el patrón del tiempo. Krishnamurti propone que solo al romper la estructura de tiempo en la mente, es decir, dejar de funcionar desde el pasado, podemos salir de esta distorsión. Sin embargo, como Bohm señala, esto requiere que el conocimiento se vea a sí mismo en acción, algo que la mayoría de las personas no hace. 4. Escuchar sin barreras. Bohm indica que el problema principal es que la mente está tan llena de ideas y opiniones que es incapaz de escuchar realmente. Solo cuando la mente escucha, sin interferencias ni juicios, puede haber una percepción clara, libre de distorsión. El silencio de la mente y la percepción directa. Después de haber explorado cómo la mente está atrapada en la repetición del conocimiento y cómo esto distorsiona la realidad, el siguiente paso es preguntarnos: ¿es posible percibir sin la interferencia del pensamiento? Krishnamurti y Bohm abordan este punto clave al hablar sobre el silencio de la mente, no como un estado impuesto o practicado, sino como el resultado natural de ver la falsedad del conocimiento psicológico. Dice Krishnamurti: si el pensamiento está siempre operando,
siempre respondiendo a los estímulos, entonces no hay espacio para algo nuevo. Pero si la mente está en silencio, sin compulsión, sin esfuerzo, entonces hay percepción directa. David Bohm añade: ese silencio es el cese del patrón habitual del pensamiento, que constantemente proyecta el pasado en el presente. Sin esa proyección, la mente no se mueve desde la memoria, sino que percibe sin interferencias. Krishnamurti profundiza aún más. Dice: el verdadero silencio no es la supresión del pensamiento, sino el fin de su dominación. La mente que ve sin el filtro del conocimiento es libre. Podemos sacar de este diálogo que sólo cuando el pensamiento cesa su incesante actividad puede haber espacio para una percepción fresca. El silencio no es algo que se logre con esfuerzo, sino que surge cuando la mente deja de aferrarse al conocimiento psicológico. Bohm explica que la mente está constantemente proyectando lo viejo en lo nuevo, y solo al interrumpir este proceso podemos ver el presente sin distorsión. Y Krishnamurti indica que la verdadera libertad no está en controlar la mente, sino en permitirle funcionar sin la interferencia del pasado. La percepción directa no es algo extraordinario, sino la capacidad natural de la mente cuando no está atrapada en este conocimiento psicológico. Para concluir este episodio, quiero acabar con definir qué es este conocimiento psicológico tal como lo expresan para comprenderlo en nuestro presente. El conocimiento psicológico, según Krishnamurti y Bohm, se refiere a toda la acumulación de experiencias, recuerdos, creencias, identidades y condicionamientos que hemos almacenado a lo largo del tiempo y que usamos para interpretar la vida. No es el conocimiento técnico o práctico, como saber conducir o hablar un idioma, sino el conocimiento que la mente usa para definir el yo y su relación con el mundo. ¿Qué características tiene el conocimiento psicológico? 1. Basado en la memoria y la experiencia personal. Se construye a partir de lo que hemos vivido y aprendido emocionalmente. Por ejemplo, soy una persona valiosa porque he logrado muchas cosas, o siempre me han tratado mal, por eso la gente no es confiable. 2. Crea una identidad fija. Forma la idea de quién soy, qué merezco, cómo me deben tratar. Nos identificamos con nuestra historia, con nuestro éxito o sufrimiento. 3. Genera conflicto interno y separación. Nos hace dividir la realidad en yo y los otros, correcto e incorrecto, bueno y malo. En vez de ver la realidad tal como es, la interpretamos según nuestra historia personal. 4. Condiciona nuestras reacciones. Nos hace actuar mecánicamente según lo que creemos de nosotros mismos y del mundo. Por ejemplo, si alguien ha sufrido traiciones, su conocimiento psicológico le dirá: no confíes en nadie, y reaccionará con miedo o distancia sin evaluar cada situación realmente. 5. Se perpetúa a sí mismo. Al usar el conocimiento psicológico para entender la vida, reforzamos las mismas creencias y patrones. Es un ciclo. Experimentamos algo, lo interpretamos con nuestra historia, actuamos en base a esa interpretación y reforzamos nuestra idea previa. Ahora bien, ¿por qué Krishnamurti dice que el conocimiento psicológico es una barrera? Pues porque nos impide ver la realidad con claridad. En lugar de responder a cada instante con frescura y apertura, lo hacemos desde patrones acumulados que distorsionan plenamente nuestra percepción y perpetúan el sufrimiento. Krishnamurti y Bohm en este diálogo exponen que la verdadera libertad surge
cuando la mente deja de identificarse con el pasado y aprende a observar sin filtros ni condicionamientos. Pero si el conocimiento psicológico nos ha mantenido atrapados, surge una nueva pregunta. ¿Qué papel juega el pensamiento en esta prisión? ¿Es el único medio que tenemos para comprender la vida? ¿O existe una inteligencia que opera más allá de él? En el próximo episodio, Más allá del pensamiento condicionado, exploraremos cómo Krishnamurti y Bohm desentrañan el dominio del pensamiento sobre la mente y si es posible utilizarlo sin quedar atrapados en su inercia. ¿Podemos pensar sin ser esclavos del pensamiento? Acompáñanos en este próximo diálogo para descubrirlo.